Eso es. ¿Quieres darle la bienvenida, Constancia? Buenos No, días a todos. Gracias por participar, por tomar de su tiempo y estar acá con nosotros. Vamos a darle la palabra a Julián García y es importante recordarles que todas estas charlas con expertos que han grabados en YouTube nos pueden encontrar en la página oficial de Uniandinas. Listo, Julián, te doy Bueno, la muchas palabra. gracias, Mónica. Mónica es nuestra representante de Uniandinos en Bogotá y ella ha sido la persona que nos ha ayudado con la organización y difusión del evento. Muchas gracias. Mi nombre es Julián García, soy coordinador de egresados de la universidad aquí en el Bay Area, en San Francisco. Actualmente soy ingeniero senior de Meta en Reality Labs. Y bueno, pues entonces hoy Perdón, tenemos un panel de expertos muy, perdón, eh, perdón, perdón, perdón. muy opinadores, como ellos mismos se No dicen. sé qué es Entonces, lo que pasa aquí. Necesito creo que voy a... que salga el audio por mi headset. Ok, ya Mónica, está. ¿puedes ayudarme con... bueno, bueno, reglas de la casa, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Si no pueden, si vemos que están haciendo, tienen ruido de background, vamos a a silenciarlos desde acá. Solamente como por darles un contexto, estas charlas con expertos se están llevando a cabo, bueno, fueron organizadas por Uniandinos California. Es completamente de manera voluntaria, las personas que están aquí se representan a sí mismas, no representa para nada la identidad o la opinión de la universidad o de Uniandinos Bogotá. Entonces es solamente un espacio para compartir lo que los egresados de la universidad están haciendo y bueno, toda la familia de la universidad en realidad. Tenemos entonces, como les decía, un grupo de panelistas expertos. Vamos a empezar con Mauricio Arango, quien nos dio una conferencia sobre EI hace más o menos 2 meses. Entonces, Mauricio, si quieres, preséntate y le damos la palabra a los otros panelistas. Buenos días a todos. Muchas gracias, Julián. Y, Mi nombre es Mauricio Arango. Yo soy egresado de la Universidad de los Andes, ingeniero eléctrico. eh, y después estudié ingeniería de sistemas. Y llevo en referencia a inteligencia artificial, trabajé más o menos 15 años en lo que hoy en día se considera parte de inteligencia artificial, que es Machine Learning, y diferentes áreas de Machine Learning. Y, y en mi carrera profesional estuve trabajando en sistemas de software distribuidos, sistemas de telecomunicaciones y finalmente en mis últimos años, como ya dije, en Machine Learning e inteligencia artificial. Eh, y desde desde hace más o menos 2 años he estado muy interesado en la parte de los riesgos de inteligencia artificial. O sea, vemos ventajas, pero también creo que no estamos suficientemente conscientes de los problemas que puede haber, que es la charla que tenemos hoy. Y bueno, doy las gracias a Uniandinos por organizar este panel. Muchas gracias, Mauricio. Sigamos con Javier. Javier, ¿puedes presentarte, por favor? Sí, encantado de estar aquí. Gracias, Julián, por organizar esto. Yo soy profesor de ciencia política en Stanford, pero soy economista. Tengo un doctorado en economía de los Andes. Y, y buena parte de mi investigación es en historia económica e historia política, pero buena parte de lo que es cada vez más mi trabajo es pensar la coyuntura, eso a través de columnas de prensa, y eso me ha llevado a interesarme crecientemente en pues, la gran fuerza que está cambiando nuestra sociedad, que es la inteligencia artificial. Entonces, me gusta mucho estar aquí y tener la posibilidad de hablar sobre los riesgos que vienen con ella. Excelente, Javier. Muchas gracias. Nuestro tercer panelista es John. John Alexis, ¿puedes presentarte, por favor? claro, Julián, muchísimas gracias por la invitación ante todo y muy buenos días para todos y todas.
Mi nombre es John Alexis Guerra Gómez, soy profesor asociado de enseñanza en Northeastern University, pero en Silicon Valley, en campus de Oakland. Y creo que, no sé si ya es oficial, pero volví como profesor adjunto en este momento de los Andes. También fui profesor durante 5 años, hace un tiempo que estuve en Colombia. Mi área de especialización es Computer Science, en eso es mi doctorado, en específico en todo el tema de extraer insights y cosas de ese estilo de datos, y cómo lograr sacar estas cosas que te pueden cambiar la vida, de tu propia información. Para eso he utilizado todo tipo de herramientas, en específico en el tema de visualización de información, pero también utilizando muchas herramientas de inteligencia artificial. Y últimamente he estado trabajando mucho en todo el tema de AI coding, lo que llaman vibe coding. El próximo semestre voy a estar dando un curso Ok. precisamente acerca de esto. Y no, pues encantado de estar acá para que Esa me parece charlemos un poco de los... excelente. Ay, sorry, lo siento, ya No, dale. termina. Vale, me parece excelente, gracias No, por la presentación. Y justamente de eso quiero comenzar la charla con eso. Vamos a hablar de muchos de los riesgos que vamos a tener, eh, como tres temas principales, pero vamos a dejar que se vaya el tema, como la conversación sea orgánica. Si alguien tiene una María, pregunta, has que ver. simplemente levante la mano y podemos dar la palabra. Em, entonces, las tres secciones es primero cómo está afectando a la sociedad, entonces cuáles son los cargos que van a desaparecer, luego cuáles son las implicaciones personales de esto. Lo segundo es temas económicos, que las burbujas de AI que está pasando, qué es lo que puede pasar con los mercados. Para eso también tenemos el apoyo de economistas como Javier. Tercero es también los temas personales, cómo la gente está tomando, eh, cómo está usando la inteligencia artificial. Y yo creo que podemos comenzar justamente con una pregunta abierta para nuestros panelistas de ustedes cómo están utilizando la inteligencia artificial en los días de hoy. Em, yo les doy un abrebocas de lo que estamos haciendo en Meta. Meta ha invertido billones o miles de millones de dólares en inteligencia artificial, y en los últimos 6 meses en especial hemos visto una proliferación interna de herramientas de AI que básicamente hacen la tarea del ingeniero muchísimo más fácil. Al principio, hace un año, era ayúdame con un query o ayúdame a escribir una parte de código o una función, pero hoy en día ha llegado a tal nivel que uno simplemente le dice, estoy trabajando en este proyecto, estos son los parámetros, ayúdame a crear el modelo de tablas, estructura de datos y si quieres pipelines de datos, y finalmente él produce 10 archivos que están casi perfectos, y también hay otro AI que sirve para hacer test. Entonces quiero preguntarles a Mauricio, a Javier y a John, para empezar, ¿ustedes cómo están usando la inteligencia artificial el día de hoy? ¿Quieres, quién quiere comenzar? Si quieres, yo comienzo. Vale. Eh, yo en este momento, bueno, yo utilicé inteligencia artificial porque estaba trabajando hasta hace como un año en un proyecto de investigación. Estábamos utilizando eh, chatbots eh, de OpenAI y eh, y cloud también de Anthropic, pero yo me retiré de mi trabajo en Oracle hace un año y dejé de utilizar estas herramientas, y la verdad que no utilizo mucho AI en forma intencional, precisamente porque veo riesgos. Pero algo que quiero recalcar es que esto nos está entrando en nuestras vidas aunque intencionalmente no queramos. Entonces, por ejemplo, si hago una búsqueda de Google, ya Google para muchas búsquedas tiene una parte inicial que es generada con inteligencia artificial. O sea que esto lo menciono porque eh, es algo que, aunque no queramos, está penetrando muchos aspectos de nuestra vida diaria. Sí, y se preguntarán, bueno, ¿por qué no uso inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, porque creo que genera dependencia y nos estamos acostumbrando.
en que en vez de pensar cosas un poco más, recurrimos a las herramientas de inteligencia artificial para tratar de responder preguntas simples. Y esto yo creo que tiene un peligro desde el punto de vista cognitivo y de razonamiento. Eh, Interrumpo, sí, dejo ahí y podemos seguir conversando, pero eh, ahí quiero recalcar ese aspecto de dependencia. Yo puedo seguir si quieren, y de hecho más adelante puedo describir cómo sí siento muy claramente lo que Mauricio describe como, sí, como ese elemento adictivo, porque yo sí uso inteligencia artificial activamente y uno de los espacios en los que la he encontrado muy funcional ha sido ayudándome a escribir correos sencillos, ¿no? Que pues uno que no es nativo en inglés, o sea, como que encontrar el tono correcto de cierto tipo de correos toma un montón de tiempo. Y eso me ha resultado tremendamente útil, pero he notado que entonces ahora para incluso responder correos muy sencillos, que antes de ella lo habría hecho en un minuto, ahora me siento como forzado a no sé qué hacer, ¿no? Como que ya tengo interiorizado a escribo el borrador y lo tengo que pasar por ChatGPT, si no siento que de pronto hay algo malo y no. Entonces, posiblemente buena parte de la forma en la que uso ella es como un asistente, un editor de escritura. Entonces, eso para correos fundamentalmente, que es la mayoría de cosas que uno escribe en el día, pero también lo uso mucho como asistente de investigación. Yo hasta hace poco tenía un equipo de asistentes grandes, tenías a finales del año pasado tenía 5 asistentes. Eh, Hoy tengo 2 y no sé el año entrante. Posiblemente a veces siento que toma más tiempo interactuar con los asistentes y pedirles cosas, más tiempo del que me toma a mí hablar con ChatGPT y pedirle como acciones básicas, ¿no? Esto sobre todo en trabajo empírico, que buena parte de lo que hacen los asistentes o tradicionalmente hacían era limpiar datos, ¿no? Entonces hay bases de datos grandes y para uno analizarla necesita limpiarlo y eso tradicionalmente era muy intensivo Javier, ¿esos en mano de son obra. estudiantes de doctorado, de maestría o contratados? Es un poco de todo. Hay gente de pregrado terminando el pregrado, gente de maestría. Ahora, esa es una buena pregunta, como que hasta ahora la inteligencia artificial creo que es relativamente buena reemplazando a los asistentes con menos capital humano. O sea, sí es difícil reemplazar a los más talentosos, más reflexivos, a la gente de últimos semestres de doctorado, por ejemplo. Pero eso, la gente que hace los trabajos más manuales, eh, ese es un espacio que ella, yo siento que cada vez sustituye mucho mejor. Entonces, yo sí siento que AI pues yo lo he encontrado súper útil, pero bueno, siento que muchas cosas que yo espontáneamente habría hecho con confianza antes, ahora me genera dudas hacerlas sin pasar por AI y eso me preocupa. Ahora quisiera que habláramos más de eso y del rol en los sistemas educativos. Interesante. Ahí veo que como que estás conectando el punto que decía Mauricio, que es una dependencia, porque aún se siente como una inseguridad cuando no lo usas. Nos estamos volviendo dependientes y lo otro es, ya empezamos a ver las primeras pérdidas de empleo, que son los asistentes. Pasaste de un grupo de 5 a un grupo de 2. Ujú. Interesante. John, ¿cómo usas tú AI el día de hoy? Sí, yo creo que ahí lo primero que queríamos de hacer antes de continuar con eso es hacer una definición de qué es la inteligencia artificial, porque creo que la que hemos adoptado es el concepto de llamar AI a los LLMs, a estos modelos de Correcto. lenguaje grandes, estos chatbots, que yo creo que se está volviendo como la definición de facto. O sea, sencillamente todo el mundo está hablando de ChatGPT, de Claude, de Gemini como los AIs. Entonces, si partimos de esa definición, yo soy un power user
en el sentido que los uso de manera muy activa y de una manera muy crítica para tratar de encontrar cuáles son sus límites y cómo pueden funcionar. O sea, yo generalmente, irónicamente, me he resistido mucho a utilizarlo, por ejemplo, para lo que lo utiliza más Javier, que es el tema de escribir mensajes. Antes, yo siento, por el contrario, es una molestia gigante acá con un spam de correos que he empezado a recibir de estudiantes de 2, 3 páginas que como que no valoran el tiempo de uno y lo ponen a leer unas cosas gigantes que están entre comillas súper bien escritas, pero ya uno empieza a generar como un filtro de esto viene con esta vaina y entonces me molestan un montón. Por el contrario, yo lo utilizo muchísimo, por ejemplo, por el tema de programación y ahorita también quiero el otro tema que Javier también estaba tocando, que me encantaría que habláramos más, que es el tema de educación, porque yo creo que los usuarios, hay unas estadísticas que muestran que las personas que más están utilizando estos LLMs o los chatbots son los estudiantes. Cuando salen a vacaciones, ChatGPT deja, o sea, respira porque todo el mundo deja de utilizarlo. Yo lo utilizo muchísimo para programar, para ver de qué manera se puede generar código con inteligencia artificial y lo utilizo mucho también como herramienta ya a más bajo nivel, de pronto más tocando en las cosas que mencionaba Mauricio ahorita del Machine Learning, el tema de los embeddings, que es un tema un poco más complicado, pero me parece extremadamente poderoso. Me ha servido muchísimo para crear unas herramientas, por ejemplo, tengo unos navegadores de papers cuando voy a las diferentes conferencias que ayudan a encontrar cuáles son los papers más relacionados entre ellos. Y literalmente tengo un sistemita que me dice a qué salón de los 10 de la conferencia tengo que ir porque ahí es donde están los papers que más me interesan. El tema de reducciones de dimensionalidad, temas de clusterización y otros algoritmos que se utilizan un montón. Utilizo muchísimos también de esos. Entonces sí, generalmente es como probando hasta qué punto hace una buena tarea, hasta qué punto de verdad puede ser bastante útil. Hay una pregunta de seguimiento, es, las LLM son redes neuronales profundas y con unas bases muy grandes, pero cuando las compartes, es decir, esos algoritmos que estaban mencionando de clustering para hacer agregaciones y todo esto es un machine learning más clásico. No lo has podido reemplazar con una LLM, simplemente le das Ese un punto me prompt y encanta ya. porque hay uno de las grandes escuelas de Andrew Ng o Andrew Ng, de Coursera y Deep Learning AI o algo así. Tiene un montón de empresas. Es uno de los que habla, y bueno, y el mismo creador del concepto de vibe coding, que es esto que estoy diciendo de programación, Andrej Karpathy, hablan de que estamos en una nueva era de computación, ¿vale? En donde teníamos primero una era en donde programábamos computadores escribiendo código, luego ellos dicen por allá como en el año 2002 más o menos, con las redes neuronales profundas en específico, empezamos ya no a escribir código, sino a entrenar redes neuronales y sacar pesos de esas redes, según ellos. Y que empezando el año pasado, ahorita lo que estamos haciendo es haciendo prompts y que con esos prompts yo puedo reemplazar estos algoritmos. Ajá. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Eh, Mauricio lo tocaba muy bien. Por diseño, estas herramientas van a cometer errores y van a meter la pata. Por diseño. O sea, están diseñadas para engañarte. A mí me encanta decir que en el tema de programación, eso es como estar lidiando con un adolescente perezoso que te quiere engañar, que te quiere un culebrero que sencillamente quiere abusar de ti. Entonces es constantemente uno dándole cantaleta, cuando uno está programando, dándole cantaleta para que no cometa el mismo error. Y si uno no está muy pendiente, por ejemplo, que era lo que decía ahorita Javier, quiero también escuchar mucho más de lo de cómo maneja el tema de los asistentes, porque si bien produce mucho resultado, por ejemplo, en el tema de programación, lo que empieza a ocurrir es que ya te empieza, en 30 segundos te generó 3.000 líneas de código. Y entonces y como esas 3.000 líneas de código, el 90% está correcto, uno deja de chequearlo. Entonces un sistema que te genera 90% correcto es más peligroso que un sistema que genera 60% correcto, porque el de 60% uno sigue chequeando. En cambio, en el de 90,
uno de cada 10 te va a generar el error. Entonces yo, por ejemplo, para análisis de datos lo utilizo muy poco porque no le puedo confiar. O sea, Total. si a mí me contratan, por ejemplo, en una compañía y yo tengo que hacer un clúster en una cosa de estas y voy a tener ese uno de 10 ahí, es muy peligroso. Entonces, en ese sentido, yo siento que no se puede reemplazar. No sé qué opinan los demás. Yo creo que ahí hay un aspecto muy importante que es la el- e- el, eh, la confianza excesiva que se le da a los resultados de las LLMs y de herramientas parecidas. Y esto aplicado a áreas como la justicia y y la medicina genera unos riesgos grandísimos. Y ya se sabe que hay sistemas de justicia, juzgados que utilizan LLMs para decisiones de condenas, por ejemplo. Entonces, pues ahí se está jugando la vida de personas. Y cómo se sabe si la decisión que recomendó un LLM es correcta o no? Eh, Eso es bastante cuestionable. Y lo mismo en medicina. Si un LLM, si un médico resuelve preguntarle a un LLM si recomienda que se le haga un trasplante de corazón a una persona y el LLM dice que sí, pero no explica por qué. eh, Son unos dilemas éticos extremadamente serios. Entonces, eh, creo que, en mi opinión, creo que debemos ser como sociedad mucho más cautelosos en la adopción de estos sistemas y en cómo utilizamos las recomendaciones de estos sistemas. Excelente. Entonces veo varios puntos que me gustaría como hacerle doble clic. Primero, el tema de pérdidas de empleos, pero podríamos asociarlo con el tema también de educación que Johnny y Javier estaban diciendo. El futuro de las universidades. La gente necesita todavía ir a la universidad. Eso es algo que me he preguntado y me lo sigo debatiendo, pero creo que solamente por el hecho de conocer y hacer networking y tener una vida social podría ser interesante, solamente como para atizar el tema. ¿Qué piensan Johnny y Javier sobre el uso de las LLM en educación? La forma en la que yo he pensado como el choque o el reto que AI le ofrece a los sistemas educativos es que reta lo que fue el modelo de negocio de las universidades o como su propósito, pues, em, en, en los últimos 100 años, digamos. Es decir, las universidades como pues como institución han existido por mucho más, ¿no? Es decir, al menos desde, ¿no? Como el medioevo tardío hay universidades, pero la universidad moderna es distinta a esa vieja universidad. La universidad moderna es la de los últimos 100 años es una que lo que hace es prometerle a las personas que les va a ofrecer unas habilidades que el mercado laboral valora, ¿no? Entonces es una máquina de ofrecer inversión en lo que uno llama capital humano, ¿no? Eso es distinto como a la universidad premoderna, que lo que era un espacio de socialización de las élites, ¿no? Y lo que yo siento que ella amenaza a la universidad es al modelo de ofrecer cosas valiosas para el mercado laboral, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo siento que nosotros enseñamos en el salón, los libros de texto, los lectures en el salón, lo que uno evalúa de los estudiantes, muchas de esas cosas yo siento que son cosas que se pueden hacer efectivamente con AI, ¿no? Entonces, por tanto, son cosas que muy seguramente el mercado laboral empiece a valorar menos. Y eso yo creo que ya se empieza a ver lo que, digamos, los papers recientes en economía laboral sobre el impacto en empleo de la inteligencia artificial, lo que están encontrando es que donde está el impacto es sobre todo en las posiciones junior, ¿no? Es gente recién salida
de la universidad, que todo lo que tiene para ofrecer es lo que le enseñaron en la universidad. Pero esas cosas que le enseñaron en la universidad, pues son cosas que al menos las versiones más populares de AI logran hacer relativamente bien. Entonces, yo siento que lo que estamos enfrentando las universidades, al menos de nuevo desde el modelo de negocio, es como ese reto, es por generaciones la gente iba a la universidad para que ese título, para que pasar por la universidad le permitiera salir con un título que le dijera al mercado laboral, yo tengo unas habilidades que los que no tienen este título no tienen, ¿no? Y eso vale. Ahora lo que toca entonces pensar es qué otro tipo de valor generamos en las universidades, y lo que yo creo que sigue intacto es eso que ofrecían las universidades premodernas, ¿no? Y es los espacios de interacción entre la gente, ¿no? Los símbolos de estatus de estudiar cierto tipo de cosas, de sentarse a contemplar cierto tipo de ideas. Y entonces la forma en la que yo pienso que el sistema universitario evolucionará pues en los años que vienen va a tener que ver con como con esa lógica, ¿no? Las universidades de élite que pueden ofrecer ese tipo de experiencia donde la gente aumenta su capital social, aumenta su prestigio, pasando por sus aulas, van a sobrevivir, y la gran mayoría de instituciones que lo que tratan de argumentar a la gente es que les ofrecen más capital humano, esas son las que van a sufrir más, y eso no quiere decir pues que todas se vayan a quebrar, pero que el mercado va a ser más pequeño. Solo quiero agregar una cosa más, y es quizá un poco más profunda y tiene mucho que ver con lo que Mauricio y John creo que anticipaban, y es, yo siento que como desde un punto de vista más estructural, la inteligencia artificial nos está dificultando aprender. Es decir, incluso si uno pasa por el aula y le quieren ofrecer los incentivos para aprender, el hecho de que aprender exija esforzarse y que ella sea un buen sustituto para ese esfuerzo, creo que en el largo plazo va a ser un problema para que generaciones desarrollen las habilidades que sí queremos que desarrollen, más allá de que sean valiosas en el mercado laboral o no, ¿no? Pero entonces mi preocupación es eso, ¿no? Como, ¿qué pasa con la sociedad después de dos, tres generaciones en los que los estudiantes se vuelven perezosos porque tienen una alternativa de aprendizaje liviano y no logran como desarrollar estructuralmente como las estructuras que sí les permiten aprender de forma profunda? Y me voy a parar aquí para oír lo que John y Mauricio tienen que decir sobre eso. Vale, Javier, vamos a antes darle de la que pares, palabra antes. John, un segundo, no, Álvaro. iba a hacer una pregunta cortica ahí para Ah, Javier. Quería saber si tú estás prohibiendo el uso de chatbots en tus clases para los estudiantes o lo permites. Parcialmente, parcialmente. Entonces, en exámenes los prohíbo, pero hay muchas actividades en las que trato de fomentarlo. Yo creo que hay una tensión inevitable ahí, y es tratar de comunicar que los chatbots son herramientas útiles, pero que uno no quiere que las usen muy temprano en etapas donde uno quiere que se nutran de cierto tipo de cosas y que desarrollen habilidades antes de usarlo. Entonces, no, pues yo no me siento del todo satisfecho con mi aproximación, pero al menos trato de comunicar el objetivo muy claramente. les voy a hacer una acotación ahí. Yo también hago entrevistas de reclutamiento para Meta y Meta en este momento prohíbe el uso de LLMs para hacer esos exámenes, pero hay áreas en donde se fomenta el uso del LLM. No, no, no en Data Engineering, que es donde yo estoy, sino que haga su examen de entrada a Meta con un LLM al lado. Dejarles ese punto ahí, porque ya no van a tener que programar todo por sí solos. Álvaro, ¿quieres hacer una pregunta o comentar algo? Sí, muchas gracias. Yo soy Álvaro Rodríguez, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes. Yo quería complementar de pronto un poquito lo que menciona Javier, porque yo veo que la universidad tiene un rol que no es reemplazable o que al menos tiene que poder permanecer en el tiempo. Y es que si bien una persona puede a través de, no sé, cursos
no sé, con inteligencia artificial aprender lo que se aprende en un lecture, en una clase, en lo que tradicionalmente hacía la universidad, es decir, en transferir la información. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer eso, estamos de acuerdo. Hay algo que no puede hacer y que la universidad cumple como rol social y es la certificación. Es decir, la pregunta es, ¿uno dejaría que un puente lo diseñara un ingeniero certificado por una inteligencia artificial? Y parte creo que el rol de la universidad también es que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Es decir, tiene que pasar un curso de estática, tiene que haber hecho 2 exámenes, o después tiene que ver uno de resistencia de materiales, y así hasta poder ver el curso de puentes, para poder diseñar el puente, y la universidad cumple ese rol de certificar dentro de la sociedad los profesionales. Entonces me parece que ese punto pues es clave y es algo que nos sigue generando valor como industria. Ese, muy buenos puntos, Álvaro. Yo creo que las universidades no están abriendo un debate suficientemente profundo sobre cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Y me da la impresión que la posición que tienen es que es algo inevitable y entonces hay que lanzarse al río con eso en vez de cuestionar. O sea, eh, el hecho de que se sepa que muchos estudiantes están usando chatbots para hacer sus artículos y tareas y los profesores luchando para ver si descubren si es hecha con chatbots o no, eh, es realmente una situación absurda. Y también ya hay documentación de que algunos profesores usan chatbots para preparar su material de clase, o sea, para hacer los programas para corregir exámenes. Entonces se vuelve, yo creo que ese lanzamiento de las universidades y colegios, pero más las universidades, a utilizar sin cuestionamiento la inteligencia artificial es bastante problemático. Yo creo que debería haber una exposición, primero que las universidades tienen como función investigar y tratar de ver si algo es bueno o malo, eh, pero no creo que lo estén haciendo suficientemente, sino que simplemente están diciendo, bueno, esto es inevitable y metámonos ahí porque si no, entonces no vamos a ser competitivos. Yo no creo que sea la mejor posición de una universidad. Y retomando precisamente acerca de eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio y también con lo que dice Javier, en el sentido de que estoy de acuerdo en que no lo estamos haciendo bien en este momento y que tampoco sabemos cómo hacerlo. A mí me encanta también el punto de Álvaro, pero ahorita también le preguntaba mucho a Javier si permitía el uso en sus aulas, especialmente porque tú estás en ciencia política, entonces me imagino que el contenido de texto es inmenso. ¿Sí? Entonces, es la aplicación ahí de chatbots, de LLMs, o sea, para eso es el sweet spot. O sea, los estudiantes me imagino que deben de estar usándolo a full. Pero se viene el otro problema que Mauricio tocaba un poco y es cómo evaluamos eso. ¿Sí? Yo soy uno que en este momento estoy usando constantemente chatbots, especialmente Cloud, para generar materiales de clase especial y he encontrado que cuando uno ya conoce el concepto, eso lo puedo utilizar. Entonces, cuando yo estoy enseñando esto, una de las cosas y hablando del pensamiento crítico, que ahorita también lo mencionaba Paola en el chat, y también lo que mencionaba Jorge Alberto Medina, de que la inteligencia artificial no enseña a pensar. Una de las características críticas, siento yo, en educación en este momento, es entender que por el diseño que tienen los LLMs, es fundamental que sepamos que uno no las debe utilizar para nada que no sepa, siento yo, porque tú necesitas poder validar muy rápidamente que el resultado que te está entregando es un resultado válido. Entonces, por ejemplo, ahorita Nano Banana, los que somos gomosos de utilizar Gemini para generar imágenes y todo el tema de generación de imágenes, antes generábamos una imagen y si salían 5, 6 dedos o qué sé yo, 3 ojos, uno inmediatamente sabía esta imagen está mala.
En estos días yo he hecho un montón de pruebas para preguntarle a Nano Banana cómo me va a seguir creciendo a mí el pelo, que estoy en un experimento loco de dejarme crecer mis locos rulitos. Y es un chiste ver las cosas que genera. Y de nuevo, con las mismas estadísticas, a veces llega y me genera una imagen en donde tengo dos cumbambas. Entonces lo bueno es que uno ahí genera una imagen y esa imagen rápidamente puede validar si tiene eso. En otros ambientes es mucho más duro y ahí es lo que tocaba Álvaro. Nosotros calificamos, pero si lo que me está entregando, por ejemplo, yo ahorita este semestre di una clase de ingeniería de software y los estudiantes están autorizados y ellos básicamente bytecodearon el 95% o más de sus aplicaciones. O sea, la cantidad de código generado, la cantidad de líneas de código generadas ahí es completamente imposible de revisar, ¿sí? Y no hay forma de hacerlo. Entonces yo siento que en el tema de educación, para responder directamente a la pregunta de Julián, yo siento que definitivamente nosotros tenemos que revolucionar. Y fíjate que la, con todo el respeto, pues, que en la academia tenemos mucha hipocresía, porque Mauricio lo tocaba muy bien, o sea, somos los profesores, somos como, no, tenemos que hacer exámenes en escrito porque los estudiantes no lo pueden utilizar, pero yo sí voy y lo utilizo para generar materiales, yo sí voy y lo utilizo para calificar. Y ahorita lo que decías tú en Meta, Julián, porque ustedes lo están usando adentro. O sea, después de que ya pasa la evaluación, van a utilizar eso un montón. Y sin embargo, para el filtro no. Entonces yo siento, por ejemplo, nosotros en Northeastern estamos tratando de dar el cambio a decir, no, pues si de verdad esta es una nueva era, si de verdad un LLM se puede convertir, o un chatbot de esto se puede convertir en una calculadora, ¿sí? Si de verdad puede hacer eso, entonces aprendamos a usar la calculadora, empecemos a usarlo bien. Entonces ahí yo les toca también un punto acerca de que si la AI no enseña a enseñar, no enseña a enseñar, a pensar, perdón, eh, sí puede hacerlo, si uno le manda los prompts correctos. En ese sentido les compartí ahí un libro que ya prácticamente está obsoleto porque esto se está moviendo tan rápido, pero es un libro a mí me parece demasiado utópico, de Irfan Khan, el creador de Khan Academy, de un proyecto y un prototipo que ellos crearon que se llamaba Khan Amigo. Y era un proyecto muy bonito porque era una modificación de ChatGPT cuando ChatGPT era muy nuevo, en donde básicamente era la idea de vaya usted, trabaje con los estudiantes, ayude a monitorearlos, no les dé las respuestas correctamente, directamente, sino que ayúdeles a pensar para que ellos saquen esto. Y era un modelo demasiado utópico porque ninguna de las cosas no ha funcionado de esa manera precisamente por los problemas que tenemos en Silicon Valley, de las motivaciones en donde lo que interesa es el engagement más allá de si estamos haciendo daño o no. Pero el punto que quiero decir ahí es que hay maneras de utilizar esto en donde se puede entrenar mejor para que lo ayude a uno a pensar, para que lo ayude a uno a revisar el puente de manera correcta, para que lo ayude a uno a revisar el código y acompañarlo, y como una fuente de información mucho más rápido que lo que hacíamos antes. No sé si me hago entender. Excelente. Y Bien, creo que en Mauricio. la parte de educación no, debemos remontarnos mucho más antes, que es los niños. ¿Qué va a pasar con los niños que empiezan los papás les dan el teléfono para que se entretengan y empiezan a utilizar ChatGPT? eh, Todas esas ideas de aprender a preguntar bien las cosas a un chatbot y eso no funciona en niños. Los niños van a preguntar lo que se les venga a la cabeza y entonces todos los conceptos que tenemos de desarrollo cognitivo eh, no se van a derrumbar si los niños a lo que se acostumbran es a utilizar chatbots para preguntarle cualquier cosa o para jugar, porque en realidad mucho del uso de los chatbots en niños y en adultos es para juego, ¿sí? Pero si los niños se acostumbran a pensar de la forma que los guía un chatbot, eh, pues yo no sé, no sabemos qué va a pasar con esos niños cuando sean jóvenes o cuando sean adultos. Yo creo que ahí estamos en un experimento gigantesco que no sabemos bien cuál va a ser el resultado. Entonces es un muy buen segue para
el tema que estábamos planteando antes de comenzar la charla de información falsa, Mauricio. Em, Nosotros hablábamos de dos tipos de información falsa. La primera era las alucinaciones, que es donde el chat se equivoca. Y lo que decía John también, que a veces hay que dar el programa para decir, como decirle, hey, no te equivoques en esto. Y finalmente el LLM va corrigiendo. Pero también el segundo tipo de información falsa que vemos es cuando ya hay mala intención, cuando se trata de defraudar a otras personas bueno, crear imágenes o videos falsos que ya son muy difíciles de detectar si son generados por AI o no. Antes lo que decía John sale con dos mentones o con tres ojos. Hoy en día está muchísimo más, mucho más depurado y los videos son de calidad muy buena. Es difícil saber si es cierto o no. Em, entonces, la pregunta, enlazándolo con lo que con lo que decía Mauricio sobre la niñez, es ¿cuáles riesgos ven ustedes de que esta información falsa se difunda a una escala de AI y a una escala global como lo está pasando ahora? Pues bueno, quiero abrir la discusión así, Javier o John, si quieren comenzar, o Mauricio también, ya que tienes el micrófono abierto. Pues bueno, la información falsa pues ya está causando unos problemas muy serios. Esto no empezó realmente con la inteligencia artificial actual, sino empezó con las redes sociales. Y eso lo vimos en elecciones en Estados Unidos y en otros países de, hubo generación de información que tergiversó opiniones políticas y causó efectos graves. Pero pues ahora esto se está magnificando porque la capacidad de hacer, de generar información falsa, videos, eh, sí, videos, fotos, audio, textos, eh, es tan buena y permite sacar tanta información con sistemas de inteligencia artificial que es muy difícil de controlar. Entonces, eh, digamos que ahí hay una necesidad grande de regulación. Eh, no todo se puede resolver con regulación, pero sí algo se puede resolver. Por ejemplo, ya se ha hablado de hacer lo que se llama en inglés watermarking, o sea, marcar contenido que haya sido producido con inteligencia artificial. Eso no es totalmente infalible, pero ayuda. O sea, si yo veo una foto de una persona o veo un video de una persona diciendo algo que me parece absurdo, yo podría chequear si eso fue generado con inteligencia artificial o no. Eso no se puede hacer, o sea, eso no está disponible para el público en general hoy en día, pero debería ser posible. Lo otro es que digamos que eso es para fines políticos, pero para fines de crimen pues es terrible. O sea, estamos viendo ya criminales utilizando inteligencia artificial para hacer engaños, para llamar a la gente a las casas, convencerlos de que les den plata, bueno, todo tipo de trucos. Eh, y esto pues es digamos, es una luz que se nos vino encima y se requieren, y desafortunadamente las compañías que producen aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial no están invirtiendo lo suficiente en mecanismos para controlar esto. Y me parece que la única forma es que los estados regulen y obliguen a las compañías de inteligencia artificial a que inviertan más en seguridad y en prevenir este tipo de fraudes. Pero pues esto es un problema geopolítico porque los países tienen miedo de regular porque creen que si regulan, entonces no dejan de ser competitivos. Entonces, es un problema serio, pero algo hay que hacer, yo creo. Justamente. Javier o John, ¿quieren complementar? Yo solo, a ver, solo voy a compartir algo que es
lo que está en mi cabeza cuando estamos hablando de esto, y es simplemente como, o sea, creo que simplemente ilustra lo muy poderoso que es como la capacidad como de vender narrativas o de vender visiones del mundo como en el poder político. Y entonces lo que tengo en la cabeza es como hay unas teorías como medio heterodoxas, pero muy interesantes sobre la formación del Estado, y ahí, que es una gran pregunta, ¿no? Y es como por qué surge el tipo de jerarquías que le permiten a ciertas personas ejercer poder sobre otras, como una gran escala. Y entonces un grupo de estas teorías lo que sugieren es que el Estado emerge a partir de la capacidad de meterse en la cabeza de la gente. Y voy a ser súper breve con eso porque creo que me está alejando mucho del tema, pero hay un sitio arqueológico muy interesante en Perú que se llama Chavín de Huantar, que es muy especial porque lo encontraron muy bien preservado. Y es como uno de los orígenes del Estado en las Américas. Y lo que encuentran sistemáticamente ahí son espacios de rituales en los que jugaban con la mente de la gente. Por un lado hay como muchos como remanentes de alucinógenos, pero además hay toda una serie de infraestructura para hacer creer a la gente cosas que no puede discernir si son ciertas. Entonces hay túneles enteros y hay como trompetas, y lo que al parecer hacían era hacer confundir a la gente de dónde venía el sonido, ¿no? Entonces, eso como en el largo plazo lo que terminaba como haciendo, esta es como la teoría entonces de los arqueólogos que han trabajado ese sitio, es que el poder empezó a surgir a partir de la capacidad entonces de unas élites de generar la noción de que no había claridad sobre qué es la verdad ni como la conciencia, ¿no? Y entonces creo que el problema con la información falsa no es simplemente de hay una verdad y hay cierta información que es imprecisa, sino que es difícil ya saber cuál es la verdad, ¿sí? Y entonces en esos contextos de mucha incertidumbre es donde hay mayor como potencial para explotar como oportunidades de movilizar masas y de generar poder. Y eso creo que es decir, como que ya es una innovación tecnológica que básicamente abre esa puerta como nunca antes en la historia moderna. Interesante. Entonces, redes sociales más inteligencia artificial es manipulación de masas, como lo entiendo. Em, John, ¿quieres decir algo más o cambiamos el siguiente tema? Para mí, yo pues sería remontar sobre lo mismo. A mí me preocupan mucho más los riesgos de ni siquiera de la pérdida de empleo, sino como porque pues yo creo que esta pelea de la información falsa estamos muy graves en este momento. Sencillamente, como decía Mauricio, hay que cambiar nuestra sociedad porque cosas como una prueba de un video mostrado en un juicio, hoy en día yo no entiendo si todavía siguen utilizando cosas de ese estilo. Sencillamente hay que empezar a pensar de manera diferente. Sin embargo, por ejemplo, los impactos al medio ambiente, los impactos de, de, de los tipos de trabajo que se están generando, porque todas estas herramientas de inteligencia artificial en gran parte están basadas en básicamente sistemas de esclavitud en donde tenemos a personas generando los grandes conjuntos de datasets que se necesitan para poder entrenar estos modelos en trabajos no dignos. En Colombia se ha realizado, por ejemplo, cosas como esas directamente, por ejemplo, entiendo con Facebook, en donde tenía gente que se encargaba de revisar videos e imágenes para encontrar cuáles eran los casos más extremos en donde los modelos todavía no eran capaces de identificar pedofilia o pues, perversiones sexuales o violencia extrema, y son personas que le pagan un salario paupérrimo para nivel de Silicon Valley, pero que para Colombia era bastante útil, pero que los dejan con unos traumas de manera pues, impresionantes. Entonces, ese tipo de impactos sí son completamente como
echados todos debajo del tapete. O sea, cosas como eso, el consumo del agua, la desfinanciación de la ciencia y todo. Si tú no hablas de ella hoy en día, no puedes conseguir un grant de investigación. El impacto ambiental que genera el entrenamiento de estos grandes modelos, el hecho de que se está creando todas estas cosas, todos estos LLMs, no se están creando en la ciencia, se están creando con un oligopolio de empresas que son con la palma de la mano se pueden contar las empresas que en este momento pueden entrenar un modelo del nivel de los líderes mundiales. Todas esas cosas me preocupan mucho más a mí incluso que que la desinformación. De acuerdo. Muy interesante. Bueno, hay muchos puntos ahí. Algo que quería decirte sobre en Meta. Cuando yo entré a Meta hace 4 años, estaba trabajando en un área que hacía específicamente eso, labeling. Entonces teníamos un ejército de unas 3.000 personas que estaban evaluando posts todos los días y generaban más o menos 100.000 inputs a la semana para poder hacer entrenamiento de Machine Learning. 100.000 El por día que, persona. dime, 100.000 por persona o 100.000 no, por 100 cada mil cuánto. globalmente, no, 100.000 En el diarios, grupito, 100.000 diarios no por semana, sino por equipo. por equipo, sí. Ajá. Una cosa que pasó con esa área es que tan pronto salieron las primeras LLMs que no fueron entrenadas con los datos de estos labelers, sino con datos directos que estaban disponibles en Internet, el tema de hacer labeling ya desapareció, ya no queríamos hacer más labeling. Simplemente dijimos, ahora vamos a usar LLMs que van a poder hacer la clasificación con un prompt adecuado. Y esa área se cerró. Entonces, todo el equipo fue movido a diferentes otros equipos y bueno, se cerró. Entonces hay otra pérdida de empleo. Entiendo lo que dices de la esclavitud, porque este ejército de 3.000 personas no estaba en Estados Unidos, estaba o en Asia o en Sudamérica o en México. Y tan pronto se acabó, pues esas personas quedaron sin trabajo, pero también tenían una tarea absolutamente aburridísima que era estar todo el día clasificando datos. Yo intenté hacerlo, pero más de una hora ya me daba dolor de cabeza y aburrimiento. Solamente para entender cómo lo hacían. Bueno, ese es un paréntesis pequeño. Otro de los temas que mencionaste, y ya nos queda muy poco tiempo, pero creo que es súper importante, es el tema energético. Hemos hablado de temas societales, hemos hablado de cosas como que nos afectan nuestra vida diaria, pero el tema de energía tiene varios componentes. El primer componente es la masa, el volumen de personas usando esto, lo que hablabas ahora, John, de los estudiantes utilizando LLMs para hacer em, sus tareas e investigaciones. Pero no solamente ellos, todo el mundo lo está usando y pues es cierto que cuando tú haces un chat de texto corto con un modelo que no tiene tantos millones de parámetros, pues vas a utilizarlo como si prendieras un microondas 15 segundos, que eso cualquiera diría, "Ah, es algo que nuestra red energética puede soportar". Pero ya cuando hablas de que son 20.000 millones bueno, 20.000 millones de requests al día, o si estamos hablando de personas, miles de millones de personas utilizándolos, es un volumen muy grande. Una cosa, entonces, es el consumo de energía, dónde generamos esa energía, si la estamos generando de manera renovable o no. Y lo otro es el consumo del agua. ¿Por qué necesitamos agua? Porque estos centros de cómputo tan grandes necesitan enfriarse y la mejor manera de hacerlo es con agua, pero estamos usando el agua potable de la red, porque no podemos usar agua salada porque taparía las cañerías, ni podemos usar aguas usadas porque pues simplemente también destaparía. Y entonces el punto ahí es, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué opiniones tienen ustedes sobre estos dos temas primero? Porque ya me fui yo como en mucho detalle. No sé si alguien más quiere retomar el tema, Javier o Mauricio o Jan, o alguno de los participantes. Sí, Julián, yo creo que la parte de energía es crítica. eh,
Bueno, hay un aspecto pues técnico que es por qué utilizan tanta energía estos centros de datos, o sea, por qué usan esos Graphical Processing Units, GPUs, que son muy ineficientes en el uso de energía. eh, y posiblemente con los años puede que esto mejore, eh, pero la realidad es que va a seguir creciendo la demanda y, y entonces esto ya nos puso en un conflicto con la otra gran crisis que tenemos en el mundo, que es el cambio climático. Entonces, por un lado, estamos en este desenfreno de uso de inteligencia artificial y que requiere una gran cantidad de energía y como requiere tanta energía, no se puede suplir con energías renovables, entonces se usan energías en base a carbón y que están polucionando y generando más calentamiento global. Entonces, por tratar, digamos que seguimos en este camino desenfrenado de uso de inteligencia artificial, pues nos estamos olvidando de que se nos está calentando el mundo y no podemos controlar eso. Entonces, yo sí creo que aquí hay un conflicto de recorridos que es bastante complejo y creo que casi no estamos conscientes, como decía Julián, que cada vez que usamos un chatbot estamos generando calor, ¿sí? Y pues yo creo que A ver cómo uno, hay va. que encontrar otras fuentes de energía, pero también Bien, eh, ahí estuvimos hoy en exámenes médicos. hay Mario, que, estamos escuchando. hay que considerar que el el uso indiscriminado de inteligencia artificial tiene un costo. Nosotros estamos asumiendo que no tiene costo, pero sí tiene costo. Entonces, eso es algo que me parece crítico. Y por ejemplo, en países como Colombia, eh, pues Colombia no tiene exceso de recursos de energía. Y entonces, pues sabemos algo que creo que Julián comentó cuando estábamos preparando este panel es si hacer centros de datos en Colombia o no. Eh, yo personalmente creo que eso es algo que hay que pensar con mucho cuidado. Primero, porque de dónde viene la energía y segundo, si sí vale la pena, si esa es la prioridad más alta de un país como Colombia o si hay otros aspectos como salud, como educación, como transporte, que son mucho más importantes que centros de datos de inteligencia artificial. Gracias, Mauricio. Vamos a dar la palabra a Andrés, Andrés Ocampo. Ah, gracias, Julián. No, primero que todo, darle las gracias bueno, a Julián y a todos los que han organizado esta charla. Me parece increíble todo lo que hemos aprendido o estamos aprendiendo. Y segundo, quería, pues, es decir, hacer una pequeña cuña sobre una iniciativa. Yo también hago parte del grupo de Constanza que trabajamos en las charlas con expertos y en otras iniciativas, pero pues me parece increíble ver tanto talento colombiano regado por el mundo que trabaja en estas áreas. Y existe una iniciativa que es tratar de reunir, visibilizar y conectar al talento colombiano que trabaja en áreas de inteligencia artificial. Esta es una iniciativa que arrancó en Berlín, donde yo vivo, a través de una cosa que se llaman Casas de Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Embajada de Colombia, y la red de egresados no solo de la Universidad de los Andes, sino también de la Universidad Nacional. Y se espera hacer un primer encuentro de simplemente empezar a reunir, visibilizar y conectar a todo este talento colombiano en febrero. Entonces, simplemente mandar esa pequeña cuña, agradecer tanta información tan importante y seguramente si ustedes, los que trabajan en esto, lo permiten, los contactaremos para ver si se quieren unir a esta iniciativa. Eso era todo. Gracias, Andrés. Mm, bueno, estamos ya sobre el tiempo. No sé si quieran cerrar Javier, Mauricio y John.
con algún comentario, alguna nota para dejarle a la Yo, yo, audiencia un take home message. yo puedo muy rápido simplemente hilar las preocupaciones pues que vos, Julián, Mauricio señalaron alrededor del consumo de energía y es pensar cómo eso muy rápidamente le abre a uno toda una serie de riesgos, como en los riesgos tradicionales, ¿no? Riesgos de geopolítica, donde se ponen estos data centers, donde hay abundancia de recursos energéticos, cuáles son entonces los intereses por controlar esos recursos energéticos, las fuerzas que han generado muchos de los conflictos geopolíticos de los últimos 100 años tienen que ver con energía y esto simplemente intensifica esa cuestión. Y lo segundo es acerca de los incentivos alrededor del establecimiento de estos data centers y en general de la expansión como de la infraestructura diseñada para soportar AI. Y es decir, no hay una claridad sistemática sobre el retorno de esas inversiones, ¿no? Y eso se conecta con algo que Julián mencionó como una potencial preocupación y es, bueno, ¿qué pasa con las finanzas detrás de esta expansión, ¿no? Eso qué tan sostenible es en el largo plazo, a qué precios están haciendo viables estos proyectos y eso entonces también le abre a uno todos los riesgos asociados a una potencial crisis financiera. Entonces, con eso simplemente quiero decir que lo que hablamos hoy posiblemente sea solo la superficie de toda una serie de riesgos que ni siquiera logramos terminar de anticipar y de imaginar las formas en las que se conecta AI con ellos. Yo brevemente, una idea, y creo que esto, como lo dice, acaba de decir Javier, ahí estamos tocando la superficie, son unos problemas complejos eh, que no se sabe para qué lado ir. Creo que hace falta invertir y crear un marco de referencia ético que nos ayude a pensar cómo tomar decisiones en estos asuntos tan complejos. Eh, hay profesiones que tienen un marco de referencia ético claro, como la profesión médica, eh, y que los médicos generalmente piensan todos los días en esto, si están actuando en forma ética o no. Yo creo que nosotros, por ejemplo, los ingenieros, la gente de negocios, eh, todas las profesiones que toquen la inteligencia artificial tienen que estar pensando en forma ética y es necesario que tratemos como sociedad o como sociedades, de crear esta estructura ética que nos ayude a tomar las mejores decisiones posibles en estos aspectos. Y yo ahí para cerrar rápidamente, completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, el tema de la ética me parece fundamental, sobre todo porque, por ejemplo, como decía ahorita Julián, el tema del labeling, me parece buenísima la noticia de que se pasó del data labeling con humanos a sencillamente utilizar estos sistemas de LLMs, pero ahí hay otro problema y es que la información que recogieron todas estas grandes empresas y que nosotros usamos y que yo directamente me beneficio, ha sido recogida de manera ilegal. O sea, es una apropiación completa. Hay un libro muy interesante que se llama The Empire of AI, que salió este año, donde muestra cómo las grandes compañías como OpenAI, Anthropic, incluso las chinas llegaron y dijeron, no, vamos a tomar toda la información del Internet y si estaba disponible, entonces yo soy dueño de eso. Y voy a generar información con eso y voy a generar copias y pues no me importa. Y sencillamente yo me tomo el derecho como cualquier otro imperio ha hecho en el pasado, porque si no soy yo, pues lo van a hacer los otros y esos van a ser más malos. Entonces ustedes me tienen que dar permiso y ahorita también mencionaban en el chat que el gobierno gringo está también mucho con ese modelo de no permitamos, se vale todo. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema energético, yo tengo la esperanza de que cuando se reviente la burbuja del AI, eh, eh, por lo menos se caigan estas construcciones que están haciendo tan grandes y pues sencillamente se acote, se baje la burbuja, la típica curva
cuando ya empecemos, que ya se empezó a ver de que son unos niveles de inversiones gigantes, pero los únicos que están haciendo plata en este momento, como en cualquier gold rush, son los fabricantes de picas y palas. Entonces, es OpenAI pasándole plata a Microsoft, que le pasa plata a Oracle, que le pasa plata Sí, a Nvidia, que le pasa plata a OpenAI. otra Eh, vez. entonces, la parte ética me parece fundamental, que revisemos, bueno, está bien hacer esto, está bien que yo genere código con esto, está bien que yo genere imágenes con esto, está bien que ahorita mencionaban mucho en prensa, está bien que yo genere imágenes para usar en prensa, en este estilo. Nosotros tenemos que repensar eso como sociedad y pararnos un momento a mirar de qué manera los usamos y si es ético, si nos viene bien también como sociedad hacerlo de esa manera. Y nada, agradecer de nuevo mucho la invitación y la participación de todos y todas acá. Muchísimas gracias. Creo que no le dimos el tiempo a los asistentes de hacer ninguna pregunta. Si tienen 3 minutos más, podemos tomar alguna pregunta. Si hay alguien que quiera participar o decir algo. Y si no, pues no veo ninguna mano arriba por ahora. Entonces, bueno, dar las gracias a John, a Mauricio, a Javier por compartir con nosotros esta hora. Yo creo que nos quedaron muchas enseñanzas, pero aún queda mucha tela por cortar. Yo finalmente lo que veo que falta es un marco legislativo y ético para saber cómo va a cambiar ya y está cambiando nuestra sociedad, está cambiando la forma en la que hacemos nuestras vidas diarias. Los niños toman decisiones. eh, con AI, hay problemas de salud mental, hay muchos temas que no pudimos abordar por temas de tiempo, pero pues ya sabemos que la discusión está allí. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí, a Mónica, a Uniandinos por la organización logística y bueno, a los panelistas, mil y mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias Vamos, a todos por su participación. Les recordamos que esta charla va a quedar, esta charla número 18 va a quedar grabada en el canal oficial de Unión Dinos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a todos. Chao, chao. nos hablamos. Chao. Gracias.